Hola, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Sean bienvenidos al Derecho de Gil Borja por YouTube. Teníamos varias semanas que no nos saludábamos y esto es debido a que en el estado de Hidalgo, como ustedes saben, se celebraron elecciones, había una veda electoral y no quisimos ser copartícipes de alguna violación a las leyes en la materia. Pero esto se ha acabado y retomamos la vida cotidiana y, por supuesto, estas cápsulas informativas de comentarios académicos y de investigación. Muchas gracias. La cápsula de hoy se denomina fideicomisos. Es el tema de moda, estamos viendo marchas, estamos viendo declaraciones de investigadores de la UNAM, del Politécnico, del CIDE, de muchas dependencias e instituciones muy importantes. Pero muchos se preguntan, ¿qué es un fideicomiso y por qué se quieren extinguir? Bueno, recordemos que un fideicomiso es una figura jurídica generada en México, es decir, se creó aquí, y que tiene como fin el que una persona, sea física o moral, sea de la industria privada o sea una institución pública, asigne una cantidad de dinero y o bienes determinados para que un tercero, que por lo regular es un banco, una institución que se le llama fiduciaria, los administre año con año para poder cumplir con un fin, es decir, beneficiar a otras personas o al mismo creador del fideicomiso a través de la administración de esos recursos. En México hay muchos tipos de fideicomisos. Te voy a citar tan solo por un ejemplo, uno clásico para hacerlo muy entendible. Es aquel padre de familia que pues ahorra o trabaja o se saca la lotería y dice parte de ese patrimonio, parte de esa riqueza generada a lo largo de los años, los voy a designar para que mi hijo menor pues culmine sus estudios, porque yo no sé si me toque verlo terminar o no, porque quizá tenga yo una enfermedad, porque quizá a la avanzada edad, o simple y sencillamente por prevenir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esa persona, vamos a llamarle sujeto A, toma parte de su dinero y lo entrega. Se le va a llamar fideicomitente. Y lo entrega a una institución bancaria, el que lo administra, que se llama fiduciario, la contrata y le dice, mira, aquí está este dinero, administralo, hazlo producir, hazlo rendir para que de aquí a 25 años, a 20 años, a 15 años, a 30 años, a lo sumo, si es un fideicomiso de carácter público, 20 años, pueda yo beneficiar a que mi hijo estudie y esté yo o no presente, ya tenga yo o no dinero, tú le pagues la colegiatura, le pagues los uniformes, le pagues el transporte y con eso garanticemos sus estudios. El beneficiario va a ser mi hijo, dice el sujeto A, y se va a llamar fideicomisario. Bueno, este es solo un ejemplo de la clase de fideicomisos que pueden haber. Es un fideicomiso, pues, para la educación de una persona. Sin embargo, no significa que no puedan existir otros tipos de fideicomisos. El ejemplo que te puse es privado porque es un sujeto de carácter privado, que no es una institución pública, que es una persona, un padre de familia que beneficia a su hijo. Utiliza un banco privado y puede, ¿por qué no?, también utilizar un banco público, pero por lo regular lo veremos este tipo de fideicomisos en bancos privados. No así los fideicomisos públicos, que la ley al respecto determina que el fiduciario, la institución fiduciaria, sea una institución de carácter público. El dinero público va a ser manejado por personas del derecho público y va a tener comisarios y va a tener un director general y va a tener administración y va a estar sujeto a toda una fiscalización. Estos fideicomisos son muy variados. Uno que se puso mucho de moda fue el FIDE, que es un fideicomiso justamente para el ahorro de la energía eléctrica, para evitar gastar tanto. Entonces, a través de este fideicomiso se compraron refrigeradores y recuerdan el anuncio, te cambio a tu viejo por uno nuevo, ¿no? Para que gastásemos menos energía eléctrica y contamináramos menos y hubieran ahorros. Un fideicomiso también muy importante es el de los desastres naturales, en donde se fue juntando dinero, se fue acumulando y cada vez que llega
un temporal, un huracán, un siniestro, lo hemos visto con los terremotos. Bueno, de ahí se tomaba ese fideicomiso para la reconstrucción. ¿Qué fue lo que pasó? Pues hubieron voces que dijeron, oye, los fideicomisos no son transparentes, los fideicomisos no nos demuestran en qué se gastaron el dinero y no está debidamente justificado. ¿Cuál fue la decisión? Quitemos a los fideicomisos. Hasta el momento, esa es la iniciativa que se envió a las cámaras respectivas. ¿Qué fue lo que generó? Pues muchas molestias. ¿Por qué? Las molestias generadas, pues es simple. Y te voy a explicar. Dice la Secretaría de Hacienda, tenemos que liquidar a los fideicomisos porque es dinero que se va acumulando. Y el ejercicio fiscal de toda dependencia inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre. Y resulta que los fideicomisos, para no gastar el dinero y que no hubiera un subejercicio del gasto público, pues los metían a fideicomisos y le daban la vuelta a la ley. Y entonces ese dinero no se gastaba y ahí se acumulaba para malos manejos. A ver, en primer lugar, tienen razón que ese dinero se acumula, porque parte de la naturaleza de un fideicomiso es que no dure un año, que traspase la barrera del tiempo por la naturaleza de los asuntos que conllevan en su administración. Es decir, no solamente el dinero, sino también los fines. Y nada más por citar un ejemplo. A ver, ¿quién me podría decir con exactitud en el año 2025 cuántos terremotos van a haber? ¿Cuántos huracanes van a tocar tierra? ¿Cuál va a ser el daño causado? ¿Quiénes van a perder sus viviendas? ¿Qué poblaciones se les van a caer los puentes? ¿O se van a arrancar las líneas de energía eléctrica? ¿O se van a destrozar las líneas de agua? Nadie. Podemos prevenir aproximadamente el número de fenómenos naturales, pero ni siquiera su categoría si no llegado el ciclo climático. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se acumula el dinero, se guarda y cuando se tiene que gastar, se aplica. Oye, pero es que han aplicado mal y han habido fraudes. Hay entonces que generar mecanismos que los previene la ley para auditar esos fideicomisos y evitar ese tipo de situaciones, que se malgaste el dinero público, el dinero de todos los mexicanos. Pero no significa que el fideicomiso haya que desaparecerlo. ¿Quieres otro ejemplo? La ciencia y la tecnología. Hoy que estamos de pandemia, requerimos una vacuna y científicos de diversas instituciones se están uniendo y están realizando investigación. Pero no pueden sujetar esa investigación a decir, mira, la vamos a iniciar el 1 de enero y el 31 de diciembre ya tenemos vacuna. No, seamos serios. No existe una sola investigación en ciencia y tecnología que tenga una fecha cierta, completa y estricta de inicio, porque muchas de esas investigaciones ya vienen inclusive de años previos de estudio y de grandes ideas de los científicos que tenemos en México, de los cuales nos debemos de sentir muy orgullosos. Pero suponiendo sin considerar que sí tenemos una fecha de inicio y decimos el 1 de enero del año 2021 iniciamos con este estudio para crear una vacuna, pues no tenemos la certeza de poder concluir el 31 de diciembre. A lo mejor se concluye la vacuna pues el 6 de mayo o el 30 de junio o el 2 de agosto, pero al final de cuentas no podemos ser conclusivos, determinantes en un plazo. Y así como la ciencia y la tecnología, la cultura, el cine, los desastres naturales, el ahorro y generación de nuevas tecnologías para no contaminar a través de combustibles fósiles, entre otras tantas materias. Y es eso de lo que se quejan los científicos y académicos. No sujetemos la salud, la ciencia, la educación, la seguridad, la protección civil a plazos sobre pretexto de corrupción. Si hay corrupción, hay que combatirla, hay que meter a la cárcel a todos los corruptos, que no falte uno solo. A los que se fueron, a los que están y a los que vengan. Pero no por ello dejemos en una incertidumbre total grandes rubros que hoy requieren tener recursos asegurados
por varios años para poder no solamente combatir desastres, sino atender el desarrollo económico, social, humano, científico y tecnológico de este gran país. En conclusión, los fideicomisos, reitero, son figuras jurídicas en donde se destina un patrimonio para que lo administre una institución fiduciaria y beneficiar a un grupo de personas o a todo México o a una clase de jóvenes o un tipo de personas con una actividad, con un género, con un accionar, con una educación. A ver, en otras palabras, con un beneficiario que puede ser un grupo de personas o podemos ser todos en un tiempo determinado, que traspasa la anualidad del presupuesto por la naturaleza de las actividades que se desarrollan y que si son sujetos de corrupción hay mecanismos para transparentarlos y meter a la cárcel a quienes roben, a quienes mientan, a quienes son corruptos. Pero no puede ser un pretexto para que ese dinero se destine relativamente a la ciencia, a la tecnología, a la educación, a la protección civil, a la prevención, a la seguridad, etcétera, 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 sin que tengamos la certeza, la seguridad que al siguiente año los vamos a tener, porque nadie tiene en sus manos el futuro que la naturaleza misma nos depara, ni el futuro de la ciencia y la tecnología. Tenemos que fortalecerla. Y aquí, yo no estoy de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, no coincido con las justificaciones que dan y justamente te estoy diciendo el por qué no. Si tú tienes un punto distinto de ver las cosas, yo te agradezco que nos los hagas llegar a través de Twitter, Facebook o inclusive Instagram, en donde estaremos en contacto, además de esta página de YouTube. Es muy importante tus comentarios, es muy importante enriquecernos en esta universalidad de criterios, de conocimiento, pero sobre todo de ciencia, investigación y academia. Muchas gracias y hasta la próxima.